Voces Ciudadanas. La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. No dejes que el miedo mate tus sueños. Sueños al desnudo. Comenzamos. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Sueños al Desnudo. Hola, Julián, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy, ¿qué nos traes? De Elsa Cross, una gran poeta mexicana, filósofa, mujer de mucha espiritualidad, de un poemario que se llama Jaguar, precisamente el poema Jaguar. Niño jaguar, serpiente, fauces abiertas, ojo que se agranda, tu pupila devora el cielo, noche llena de ojos. El río lleva caracoles, que en las rocas se prenden, turquesas bajo el agua. La arena sella sus secretos. Entre la piedra arañas, abejas hacinadas sobre las floraciones en el limo. Noche a donde bajan a beber los tigres, silenciosos como crecidas subidas. Niño jaguar, en tus ojos se entrecierra la noche, te duermes, cuando el sol dispara sus flechas entre las copas de los hules y enciende el pelaje de los monos. Penacho, fuego abriendo su línea desde los pastizales, el viejo tira sus dientes de jaguar como semillas en la tierra sin dueño. Tejón, río de piedras claras, viejo con haces de ramas sobre el hombro, con su bastón de fuego, con su hato de años, allá se mira en la loma, oteando hacia el norte con su bastón de mando. Masculla conjuros, silbidos de lagartija, señores con ofrendas a la lluvia, Voces toman forma en las Ciudadanas. nubes. Tormenta, fragor sobre los árboles, ningún pájaro grita, los monos se tapan la cara con las manos. Muy bonito. Es una parte del poema, el poema es más largo. Está muy, muy bonito. ¿Y de qué editorial es? Este es de unas ediciones Toledo, ya estas ediciones poco circulan, que precisamente fundó Toledo en Oaxaca para editar poesía. Ediciones Toledo, este poemario Jaguar, de una gran poeta mexicana, Elsa Cross. Elsa fue mi maestra allá por los años 78, 79 en la Facultad de Filosofía en la Universidad Nacional. Y sigue vigente, escribiendo, publicando más libros de poesía. Maravilloso. Y bueno, pues amigos, ustedes saben que acaba de pasar el día 26 de septiembre, en el cual pues se cumple un año de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y no podemos dejar de empezar este programa sin retomar este tema, después del informe tan contundente del grupo de especialistas independientes de la Comisión Interamericana. Pues se sigue evidenciando la ausencia de la verdad histórica en la investigación de nuestros compañeros normalistas. ¿Bien? Sí, tremendo. Y los expertos, cuando en las últimas semanas se les pide que ahonden, pues ellos dicen más bien ahonden ustedes en el informe. Nuestro trabajo está realizado, está en el informe, y la sociedad mexicana tiene que apropiarse de ese informe, conocerlo, porque el informe fue muy cuidadoso elaborado. Entonces del informe, imposibilidad del escenario del basurero de Cocula. Ahora que el presidente de la República nos informó que va a haber un tercer peritaje, que no era necesario porque este peritaje de la Comisión de Investigadores ha sido muy claro.
La versión oficial mantenida hasta ahora y basada en confesiones de inculpados es que el destino final de los 43 normalistas había sido el basurero de Cocula, donde habían sido asesinados y sus cuerpos quemados. Para poder realizar una valoración técnica del caso y de las acciones llevadas a cabo en la investigación específica de este episodio, como parte de su mandato, el GIEI pidió un peritaje independiente al doctor José Torero, una persona con reconocimiento mundial en investigaciones sobre incendios, para que realizara un trabajo de campo, examinara las pruebas, constatara las declaraciones ministeriales de inculpados, se pronunciara de acuerdo con sus conocimientos, experiencia, verificación en terreno y experimentos realizados en los laboratorios de la Universidad de Queensland respecto a 3 aspectos: la posibilidad de la quema de 43 cuerpos en el basurero de Cocula, en el tiempo y en las circunstancias relatados por algunos presuntos responsables. 2. Que analizara el trabajo de recolección de evidencias efectuados por los peritos. Y 3. Que ilustrara acerca de lo que requerían para que 43 cuerpos quedaran en condiciones de incineración o cenizas. Es decir, es fuerte lo que le piden. Y las conclusiones a las que llega el doctor Torero en su pericia y que son consideradas pertinentes a los efectos son: 1. Que no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios de que 43 cuerpos fueron quemados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014. 2. Toda la evidencia recolectada muestra que en el basurero municipal de Cocula solo se han dado fuegos de pequeñas dimensiones, cuya temporalidad no puede ser debidamente definida. 3. Toda la evidencia recolectada muestra que el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado en el basurero municipal de Cocula. De haber existido un fuego de esta magnitud, daños generalizados serían visibles en la vegetación y la basura. Ninguno de estos elementos muestra estos daños. 4. Es imposible establecer si los fuegos ocurridos en el basurero de Cocula fueron de dimensiones suficientes para la incineración de uno o más cuerpos, pero no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de tal magnitud de una pira para la cremación de incluso un solo cuerpo. 5. No existe ninguna evidencia que muestre que la carga combustible necesaria para la cremación de cuerpos haya estado en algún momento disponible en las cercanías del basurero municipal de Cocula. 6. Los testimonios indican eventos que no son posibles dadas las condiciones generadas para lo que sería el fuego mínimo necesario para la cremación de 43 cuerpos. Y 7. También señala el peritaje las limitaciones científicas y técnicas que tuvieron los estudios realizados hasta ahora para una investigación de esta naturaleza, por lo que sus conclusiones son, en su mayoría, erradas y en muchos casos no emergen de la evidencia material y de su posible interpretación. Por todos estos antecedentes señalados anteriormente, en el análisis de las versiones realizadas por el grupo y con base con el informe del doctor Torero, se ha formado la convicción que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula. Las confesiones realizadas por los presuntos responsables en este punto no corresponden a la realidad de las pruebas presentadas en este estudio. Sí, no, es muy fuerte. Y además de esto, después de que se da a conocer el informe de las conclusiones que nos ha leído Julián, que son unas de tantas otras, los padres y las madres pues pidieron una reunión con el presidente de la República, la cual se llevó a cabo el día 24 de este mes de septiembre, en donde propusieron puntos muy concretos. Y la cuestión es, ¿cómo sale después de esta reunión? Bueno, la información que tenemos de primera mano es que la reunión comenzó en una forma muy promisoria, cuando el presidente de la República recibió de manos de los expertos el informe y reconoció abiertamente la importancia de su labor, pero desgraciadamente el diálogo se estancó y los padres de familia pues salieron concluyendo que con una sensación
de que sus demandas centrales no habían sido escuchadas. Tan es así que posteriormente a la reunión hicieron una rueda de prensa ahí mismo en el Zócalo para decir los resultados de esta reunión. Y en la marcha pues tuvimos pues muchísima gente, mucha gente. Ahí estuvo Julián, estuve yo, Julián hizo una celebración y pues marcharon la sociedad civil. La solidaridad de la gente fue muy fuerte, muy grande. También estaban los padres, estaban las ONGs y muchísima más gente, sindicatos, academia. Sí, esta reunión, lástima, fue un fracaso en este aspecto. Sí. Las 8 peticiones que hacían los padres y las madres no fueron escuchados. Realmente el presidente ya llevaba lo de este tercer peritaje que les informó y realmente fue desatendido la petición. Así es, y además, bueno, ellos pedían una unidad especializada y lo que salió fue posteriormente como 6 medidas que ellos califican obviamente de unilaterales, donde no reflejan para nada algún acuerdo emanado de esa reunión. Entre ellos esta fiscalía, que desde el punto de vista de las organizaciones, concretamente de Mario Patrón, que es el director del Centro Pro y que incluso lo pone por escrito en un diario de circulación nacional, en el Universal, donde Mario comenta que se difundió que iba a hacerse una fiscalía especializada para la búsqueda de desaparecidos, lo que no solo transgiversa el planteamiento de los familiares de los normalistas, sino que incluso pone en entredicho la autenticidad del proceso de consulta entre el gobierno federal, familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles para poder diseñar una ley general en materia de desapariciones. Entonces, esos son los asuntos que tenemos hasta ahorita. Graves. El presidente en su discurso en Naciones Unidas no menciona esta situación tan grave. México, por desgracia, hoy es conocido por Ayotzinapa y todos los problemas serios que tenemos en derechos humanos, y el presidente desaprovecha un foro internacional queriendo tapar el sol con un dedo, ignorando olímpicamente ese tema de los derechos humanos. Me parece muy grave que en un foro donde se manejan todas estas situaciones graves de derechos humanos lo ignore. Al hablar en ese foro toma otros temas que no tenían Voces ciudadanas. Entonces es grave porque no se está dimensionando lo que los expertos piden, las recomendaciones que dan en sus informes. El informe es válido, el informe es y que fuerte, además y lo es debería, contundente. yo creo que es una oportunidad para México, para el gobierno de México, de que si aceptara el informe y retomara todas y cada una de las recomendaciones, se podría enderezar la investigación y podríamos llegar a la verdad, o habría una muestra al menos de buena voluntad de que sí se va a hacer, Claro. si lo aceptara públicamente. Por ejemplo, las recomendaciones, porque queremos que conozca usted este informe, porque los expertos han pedido que se difunda el informe y que ahí está todo, que la gente ahonde en el conocimiento del informe, en la investigación. Ellos piden primeramente unificación de la investigación, continuar unificando la investigación para que no se pierda la visión integral de los hechos. Hay que evitar el riesgo de pérdida de las evidencias, porque ya muchas se han perdido. Así es. Segundo, recomendación que dan en torno a la investigación: considerar otras violaciones de derechos humanos y delitos, investigar de manera adecuada otras graves violaciones de derechos humanos y delitos que se presentaron en el caso, entre ellos homicidios con disparos a quemarropa, tortura y otras circunstancias de la muerte en el caso de Julio César Mondragón, tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas y sobrevivientes. Por eso dice, hay graves violaciones a los derechos humanos que no han sido tomadas en cuenta en la investigación. Tercero, llevar a cabo gestiones diligentes pendientes, agotar todas las declaraciones testimoniales que se han solicitado. Desarrollar toda la investigación con los teléfonos celulares y los mensajes, que no está agotado. Cuarto, en la investigación piden investigar posible traslado de estupefacientes, investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas
el móvil de traslado de estupefacientes. Para tal efecto se debe realizar cruces de información con autoridades judiciales y gubernamentales a nivel internacional, así como identificar la manera precisa del autobús Estrella Roja. Porque ellos dicen, el autobús que ellos les dan para inspeccionar no es el de los hechos. Investigar denuncias por malos tratos o torturas con las debidas garantías. Hoy sabemos que los que inculpan, que dicen que ellos quemaron, que participaron, fueron torturados y por eso dijeron esto. Entonces cae esta verdad histórica porque fue sacada bajo tortura. Y cuando uno es torturado por las policías de investigación en este país, uno firma lo que sea con tal de que cese la tortura. Pues claro. Quien ha pasado por estas situaciones sabe de lo grave que son las torturas, por eso estos se inculparon. Son 3 albañiles con base en su inculpación de ellos se hace esta investigación. Por eso la investigación de los expertos pide que se revise esto, porque es muy grave lo de la tortura. Sí, es rehacer por completamente la investigación con los datos que se tienen reales, con lo que han revisado los expertos y pidiendo precisamente esta parte en la cual piden que se entregue este camión, donde está este camión, que puedan entrar al campo militar. Ellos piden realizar una segunda autopsia del cuerpo de Julio César Mondragón Fuentes, el que aparece desollado, precisamente, replantear elementos de la investigación, replantear algunas de las hipótesis del caso y líneas de investigación en función de los hallazgos proporcionados por estos investigadores. Y luego van a las responsabilidades, piden responsabilidades. Esto es lo que ellos piden primero es a la investigación, las recomendaciones en torno a la investigación. Luego dan recomendaciones en torno a las responsabilidades. Sí, a las responsabilidades que es de las personas implicadas y de los servidores públicos que estuvieron implicados. Amigos, vamos a un corte. En un momento estamos con ustedes para continuar el tema. Gracias. ¿Y tú qué buscas? Amor, salud, paz, dinero, armonía, luz. No busques, encuentra. Equilibrio, luz y armonía. Miércoles de 4 a 6, solo por Voces Ciudadanas. Hola, soy Yvonne Jolín y te invito a escuchar Voces Ciudadanas. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera. Es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? Oh, no. Son las 6:46 minutos. Amigos, estamos con ustedes de regreso. Julián, ¿qué nos vas a leer ahorita? De Elsa Cross, un poema que se titula Usmal. Un conjuro detiene las palabras en el umbral del pensamiento. Oculta lo que no tiene nombre todavía. Se incuba en el aire, cerradas sus puertas invisibles, como el fruto de un largo deseo toma forma. Usmal acaece en el tiempo y en una noche se edifica. Abren de sí su voluntad las piedras, la luna juega en los muros, los contornos borrosos se afianzan, brillan las gradas. Designios sobrepasaron el hacer de los hombres, en contra de sí mismos, dieron cimiento a lo que no querían, ciegos de tanto sol reflejado en sus piedras pulidas, miraban sin mirar.
El dios tomó forma de mendigo y lo echaron de sus ciudades como a un perro. El viento sopla en cada dirección, como una ocarina, como un mirlo triste. Cruza el arco donde el dios dejó la huella roja de sus manos antes de desterrar los templos. Una ala de mariposa se llevan las hormigas. La tarde se hunde en sus flores, como presas en una tolvanera. Nubes de mariposas se alzan para caer, se persiguen, brotan de cada matorral. El viento está amarillo de su vuelo. En los templos derruidos anidan golondrinas. Al ocaso, su vuelo enlaza instantes cada vez más ligeros, y se juntan sobre el barro con las alas plegadas las mariposas, ajenas al circular de los hombres entre las piedras muertas. Maravilloso. Una descripción y un lenguaje bellísimo este poema, que es juego de palabras y esta sonoridad, y nos lleva un viaje por esta maravilla, esta ciudad antigua de Uxmal, que significa tantas civilizaciones, y por eso México es tan fuerte. Voces por toda ciudadanas. su profundidad cultural. No somos una nación que recién comienza, no somos una nación con culturas muy antiguas, muy grandes. La cultura olmeca, en este caso Uxmal, la cultura maya, muchas culturas, y por eso tiene raíz, y por eso este pueblo se vuelve a poner de pie y se indigna fuertemente. A un año de estos acontecimientos, la indignación es fuerte, y las organizaciones de la sociedad civil, el pueblo organizado, ya le llama el 26 de septiembre Día Nacional de la Indignación. Así es. Cuando uno se indigna, cuando uno dice esto no es posible, ahí nace la ética precisamente. Cuando uno se indigna, cuando uno dice esto ya no lo tolero, Basta, hasta basta. aquí. Y somos un pueblo que ha sabido decir varias veces basta. Estamos en una situación intolerable de violación de derechos humanos muy graves en todo el país. Es gravísima. El secretario de Gobernación ayer se presentó ante el Senado. Así es, sí. Y los senadores fueron claros. Es muy grave la situación que está viviendo, delicada, de derechos humanos México. Desapariciones, torturas, muertes extrajudiciales. Es gravísimo. Y la solución realmente no solamente tiene que venir de manera unilateral de ellos, tiene que ser con las víctimas, con los familiares de las víctimas, con las organizaciones civiles, con la sociedad civil. Se tiene que trabajar en conjunto estas propuestas de ley que precisamente Osorio Chong ayer pues anticipó, tanto la ley de desapariciones, ¿no?, entre ellas. Claro, 26,000 desaparecidos. Es gravísimo lo que está aconteciendo en este país. Sí, es una situación muy porque precisamente ahorita que Julián va a retomar lo que fueron las responsabilidades que está señalando el grupo de expertos, estas recomendaciones, si bien es cierto, son para el caso concreto de los estudiantes desaparecidos, los 43 de Ayotzinapa, también son el caso paradigmático para que se retomen las investigaciones de todos aquellos desaparecidos, y también que se tomen en cuenta esta lucha contra la impunidad, esta lucha contra la corrupción. Y entre las responsabilidades, pues Julián, tú coméntanos. Sí, este informe habla de responsabilidades. Determinar otras responsabilidades, investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho y si cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación. Después, investigar si todos los posibles responsables que podrían haber participado en los hechos, de acuerdo con las declaraciones testimoniales y otras evidencias probatorias. La investigación ha proporcionado nuevos elementos en este sentido, la investigación que ellos han hecho. Pide llevar a cabo nuevas capturas, capturar a la mayor brevedad y que sean dispuestos de manera inmediata a las autoridades judiciales a los presuntos responsables de mayor nivel como Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública de Iguala en el momento de los hechos, Gildardo López Astudillo, alias el Cabo Gil, que ya fue detenido hace unos días, y Alejandro Tenescalco Mejía, exmiembros de la Policía Municipal.
investigar el patrimonio de los presuntos responsables, investigar el patrimonio, su origen ilícito si corresponde con su perfil de ingresos, investigar la posible obstrucción de la investigación. Esto pide el informe. O sea, si todos los que participaron en la investigación de la PGR pudieron haber hecho obstrucción de esta investigación. Entonces, desde el exprocurador, investigar a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso Ayotzinapa. Y luego vienen las recomendaciones a la búsqueda. Mantener los procesos de búsqueda, siguiendo los acuerdos con la Policía Federal en las acciones operativas y los criterios establecidos de forma conjunta para las mismas. Examinar otros lugares compatibles con restos cremados, en el contexto de evaluar todos los posibles destinos de los normalistas debido al hallazgo de un resto cremado identificado como correspondiente a uno de los normalistas desaparecidos y a la necesidad de tener en cuenta todos los posibles destinos de los normalistas, investigar la existencia y posible uso de hornos de cremaciones en entidades públicas y privadas en el municipio de Iguala y Cocula u otros que pudieran haber sido disponibles para los perpetradores para evaluar todas las circunstancias y una eventual vinculación con los hechos. Actualizar el mapa de fosas y la investigación de casos de otros desaparecidos en Iguala. Incorporar a la investigación fotografías satelitales y tecnología de búsqueda. Reiterar la solicitud de contar con una serie más ampliada y de mejor calidad de las imágenes satelitales del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, de otras instituciones, de los diferentes lugares de los hechos vinculados con la investigación. Y después vienen las recomendaciones en el asunto de la atención a las víctimas. Llevar a cabo las recomendaciones sobre atención a los familiares y otras víctimas. Consolidar mecanismos de información y relación con los familiares y otras víctimas, cosa que no ha habido. La semana pasada también, la Procuradora actual de la República dio una información de el probable hallazgo de otro de los restos, de otro de los normalistas, y el acuerdo era que primero tenía que informarlo a los familiares. Uno de los padres se lo pidió explícitamente, que se reuniera con ellos, que no lo hiciera público, y hicieron caso omiso, lo hicieron público. Sí, porque además había sido un acuerdo de que primero se iba a hablar con los familiares. Este padre de familia lo pidió y se aceptó por la Procuraduría. Pero y esto no fue real. O sea, una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos que han operado. Ahora, esto que pide la investigación, mecanismos de información y relación, no se está dando. Es algo que no se está cumpliendo. La semana pasada se vivió este desacuerdo tremendo. Los forenses argentinos dicen que es mínimo el sustento de este segundo hallazgo en torno, no es como el primero, que este es muy bajo lo que se hizo para que se dé como un hecho científico, y la Procuraduría lo da como un hecho científico, no dice que es mínimo el sustento que tiene, lo da como el máximo, como el anterior, y el anterior sí tenía mucho sustento. El problema con el primero reconocido en ISBU es que obviamente los peritos argentinos sí es de la persona, pero ¿de dónde salió el resto? Sí, porque esa es la inconsistencia. Sí. Incluso con el ADN se comprobó con el ADN de la madre, pero lo que no se comprueba es que haya estado ahí, porque cómo fue la cadena de custodias precisamente de esta pieza, este fragmento de resto humano, o también que lo hubieran sembrado, porque eso es lo que no está claro. Los peritos dicen que cuando ellos les permiten el acceso, ya la bolsa está abierta y el resto está que ellos no vieron de dónde salió. Sí. La Procuraduría dice que los buzos los sacaron del río, pero ellos dicen que no pueden afirmar eso porque no fueron testigos de eso, que de dónde apareció este resto. El ADN es altamente, ese primer resto, sí es altamente probable que es de la persona que se dijo el nombre del normalista, pero el asunto está, como lo señala Laura, ¿de dónde salió ese resto? ¿De dónde? No hay certeza que haya salido del río. Como está la investigación, pues con la pena la Procuraduría General de la República es poco creíble. Piden los expertos
reformar y cumplir los acuerdos de colaboración y compromiso del Estado que tienen el asunto de los familiares de los desaparecidos, considerar medidas de protección y prevención, evaluar y reforzar las medidas de protección y una investigación efectiva de las amenazas respecto a testigos vinculados al caso, porque hay varias amenazas. Y después traen una serie de recomendaciones generales en torno a la desaparición en México. El acuerdo para la incorporación de asistencia técnica dentro de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que derivó en la creación de esta comisión de expertos, establece que a partir de las recomendaciones de esta comisión, el Estado debe fortalecer sus capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como las de investigación de casos de desaparición forzada. Por esta razón, y como parte de contribuir a la prevención, investigación, sanción y reparación en los casos de desaparición de personas en general y específicamente de la desaparición forzada en México, esta comisión formula algunas recomendaciones relevantes para enfrentar este problema en México. Surgen de la experiencia de trabajo durante estos meses que ha tenido esta comisión en México en torno al caso Ayotzinapa. Recogen y concretan a la luz de experiencias del caso Ayotzinapa algunas recomendaciones ya formuladas por organismos intergubernamentales de protección de derechos humanos para la situación mexicana, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para la Desaparición Forzada. Esto porque las recomendaciones que debe formular esta comisión, según se indica de manera repetida en varios puntos del acuerdo, deben ser conforme a los más altos estándares internacionales y a las mejores prácticas regionales. Muchas de estas son parte de un proceso de consulta hecho por esta comisión de manera específica durante un taller sobre este tema realizado el 20 de julio de 2015 con organizaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos. Por estas razones, este listado no es exhaustivo y empieza el listado, registro de personas desaparecidas, que a estas alturas no es uno ni está unificado. Sí, ¿no? Y además aquí, en esta parte del registro, pues hay que ver también que en este registro pueda ser no solamente por las personas desaparecidas de nuestro país, sino también todos los centroamericanos que han venido y han desaparecido aquí. Todos los migrantes. Es un reto. Fuertísimo. Entonces, es decir, esta comisión sigue ahondando en de investigación en lo que ya había dicho la Comisión Interamericana. Así es. Y hablando de la Comisión Interamericana, pues señores, tenemos la visita de la Comisión Interamericana ahorita. Ellos están aquí a partir del día 28 de septiembre y darán una conferencia de prensa el 2 de octubre. Pero, ¿qué tipo de visita es esta? Bueno, la visita, el nombre es la in loco, no significa nada de locura, para nada, para nuestros escuchas. ¿Qué significa esto? Que algunos de los comisionados o todos los comisionados que vienen en esta delegación de la Comisión Interamericana van a monitorear la situación de derechos humanos, van a recolectar información y también van a ver cómo se está cumpliendo de las obligaciones internacionales. Van a hacer una observación de esto, una vigilancia. Y dicha visita la han realizado a nuestro país por invitación de nuestro país. No están aquí porque haya pasado nada más lo del informe, sino que también ellos vienen al país porque además del informe, además de la situación que hay, tenían una invitación previa de parte de nuestro país. Y esta, ¿qué será? Bueno, se van a revisar varias cosas, entre ellas obviamente la desaparición forzada, el tema de tortura, también ejecuciones extrajudiciales, y en un momento continuaré comentándoles sobre esta visita. Regresamos. ¿Y tú qué buscas? Amor, salud, paz, dinero, armonía, luz. No busques, encuentra. Equilibrio, luz y armonía. Miércoles de 4 a 6, solo
por Voces Ciudadanas. Son las 7:03. Hola, soy Yvonne Jolín y te invito a escuchar Voces Ciudadanas. Camelot Classic, primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Vive una aventura de película donde las leyendas cobran vida. Música de gaitas y percusiones, combates, danzas árabes, malabarismo de fuego, el baile del dragón, el vuelo del halcón y mucho más. Camelot Classic. Visítanos en www.camelotclassic.com, www.camelotclassic.com. Camelot Classic. Camelot Classic. Primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Ellas son graciosas, simpáticas, divertidas, sinceras. Ellas sienten, ríen, sueñan, piensan, aman y opinan. ¿Por qué quitarles todo eso? Ámalas, valóralas y respétalas. Hombres en contra de la violencia hacia la mujer. El cambio comienza por nosotros. ¿Y tú, ya empezaste a cambiar? Dicen que todo empezó con una gran explosión. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera. Es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? ¿O no? ¿Sí? Voces Amigos, Ciudadanas. hemos regresado. Julián, por favor. El poema de Elsa Gross se llama En Xochicalco. Vacas pastando entre las ruinas. La milpa seca tiende un cerco amarillo. Muros de niebla borran las direcciones. Ninguna flor se abre. Zarzas se prenden en la ropa y el jaguar devora el corazón. Llovizna, ofrenda precaria. Las gotas dibujan en los charcos signos fugaces. No más fugaces que el día donde vimos deshacerse entre las manos, como una urna antiquísima, lo que más queríamos. Vadeamos la niebla como un río, bordeamos los cerros. Solo emergían las cimas como islas. Púrpura, paz cenicienta de la tierra. Voces como alas de murciélago por los desfiladeros de piedra, donde se juntan los cerros, donde el viento corta como filo de obsidiana, se ensancha el aire negro, enceguece la bruma, se cierra alrededor del templo, la misma bruma envuelve el corazón, a más altura, más hondo bajo tierra, por donde va la que recoge almas, la que esparce cenizas. Maravilloso poema. Maravilloso Xochicalco, ya nos hizo un viaje a la profundidad de este lugar mágico, maravilloso. Ahí tuvo efecto una reunión de astrólogos de muchas partes del continente americano, en Xochicalco. La Casa de la Flor, eso quiere decir Xochicalco. Está en Morelos, es una zona arqueológica bellísima, con un museo de sitio maravilloso de estas culturas. Y lo importante, en el monumento principal están las figuras que se reunieron de diferentes culturas, vinieron a hacer, porque Xochicalco tiene un mirador importantísimo. Era un lugar muy sagrado, muy importante en las culturas mesoamericanas. Y esta es la fuerza de la que hablábamos de este país, no empezó ayer.
Una vez Carlos Fuentes le decían en Buenos Aires, presumían los argentinos, los compañeros argentinos, de ser descendientes de europeos. Entonces se les dice, miren, nosotros los mexicanos descendemos de los olmecas, de los mayas, de los teotihuacanos, y ustedes descienden de los barcos. Porque lo querían hacer menos. Pues no. México es fuertísimo, la hondura y las raíces. Por eso vemos que la gente se organiza, marcha, protesta, se indigna. Esta visita de la que estamos hablando, las organizaciones ya se reunieron. Así es, y bueno, retomando esta visita in loco que se está realizando en México, pues va a revisar las grandes violaciones a derechos humanos en México, como ya he comentado, todos los casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, la situación de los defensores de derechos humanos y periodistas, también todo lo que es el problema de derechos humanos y narcotráfico, también lo va a ver. Y también va a haber toda la situación también de los crímenes de odio y la situación de la comunidad LGBT. Es increíble que puedan hacer todo esto en tan poco tiempo, porque también van a estar visitando estados. Ya como dijo Julián, el día 1 se reunió con las organizaciones civiles en sesiones, concretamente en el Distrito Federal, ya fue a Guerrero, estuvieron el día de ayer en Guerrero, y también van a visitar Tabasco, Nuevo León, Coahuila y Veracruz. Como ustedes verán, pues uno de los estados que van a visitar son los estados que más problemas hemos tenido, en donde hay crimen organizado, donde han matado periodistas, donde han perseguido a estudiantes, donde hay también persecución para los defensores de derechos humanos. ¿Y quiénes vienen a esta visita? Bueno, pues vienen comisionados, y entre ellos está pues Rosemary Bellantón, que es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto demuestra la importancia que le está dando la Comisión de Derechos Humanos a esta visita. Viene James Caballaro, que es el primer vicepresidente de la Comisión Interamericana, Felipe González, que es comisionado de la CID, Tracy Robinson, comisionada de la CID, que ya también nos había visitado el año pasado a finales, Rosemary Ortiz, comisionada de la CID, Emilio Álvarez y Casa Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Abby Merced, que es secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana, y Edison Lanza, quien es relator especial para la libertad de expresión de la CID. Y el día 2 de octubre va a haber una conferencia de prensa en la que darán a conocer sus observaciones preliminares, y a finales de 2015 aprueban su informe final, y en 2016 se va a publicar este informe final. Y el día de ayer, que se reunió con organizaciones civiles, también se reunieron con los padres de los 43 normalistas. Y en el marco de esta visita, pues las organizaciones de familiares de víctimas y de la sociedad civil lanzaron 12 propuestas para remediar la grave crisis de violaciones a derechos humanos que vive nuestro país en el ámbito para poner fin a la impunidad. Entre ellas están las siguientes: un plan para retirar las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública y reconducir hacia la seguridad ciudadana y reforma policial. Esto es por bien de las Fuerzas Armadas, no son policía investigadora, otra es su función en el Estado mexicano. Es muy importante el ejército y las Fuerzas Armadas en general, es muy importante en un Estado, por lo tanto hay que resguardarlos. Esto tiene que cumplirse, tienen que regresar a sus funciones. Así es. Por bien del ejército. Y el 2 tiene mucho que ver, Julián. Tú ahorita vas a poder pues abordar esto. Abordar el tema de las drogas, no desde la militarización y el uso de la fuerza, sino desde una perspectiva integral de derechos humanos y de salud pública, que nosotros ya hemos venido a lo largo de nuestros programas. Es un problema social, un problema de salud, no es un asunto policíaco el asunto. Esto se tiene que tratar desde otra perspectiva. Ha fracasado esta lucha contra el narcotráfico desde solo el asunto policíaco. Ha fracasado. Y el Estado mexicano tiene que reconducir, es un asunto social.
¿sí? Y la tercera, garantizar la profesionalización e independencia de los servicios periciales, creando un Instituto Nacional de Servicios Forenses bajo estándares internacionales. Y esto es urgente porque precisamente las investigaciones que los expertos de la CID están dando, está detonando esta pérdida de pruebas que es vergonzante. La manera de hacer las investigaciones periciales, este tercer peritaje que tú ya mencionabas. ¿Qué me pasa? La cuarta, fortalecer instituciones ministeriales responsables de la investigación de graves violaciones de derechos humanos, creando una vicefiscalía, que yo creo que eso se abordará muchísimo más adelante para poder explicarles a ustedes qué es esta figura de la vicefiscalía. Investigar la cadena de mandato responsables de la investigación de graves violaciones a derechos humanos y eliminar el fuero político de los servidores públicos, que es precisamente para deslindar las responsabilidades. Por supuesto, tiene que haber investigaciones. Reformar el Código de Justicia Militar, garantizando que las violaciones de derechos humanos del Fuero Federal sean la única jurisdicción, es decir, que cuando hay delitos hacia civiles, pues sean juzgados por jueces civiles, claro, que ya hemos venido insistiendo en este punto. Poner en el centro de las políticas migratorias y el asilo los derechos humanos de personas, abandonando el enfoque persecutorio. Todos nuestros hermanos migrantes, pues, el acceso a la justicia para ellos es por ser migrantes. Y la Constitución mexicana ampara todo el que pise el suelo mexicano, sea mexicano o no, está amparado en los derechos. Los migrantes tienen derechos humanos, son seres humanos en una situación de paso por el país, merecen ser respetados su dignidad. La 9, implementación nacional de protocolos de investigación armonizados y eficaces para feminicidios, violencia sexual y tortura a mujeres, así como medidas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, que esto es urgente. La 10, garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño a las víctimas de crímenes de Estados cometido en el periodo de la Guerra Sucia, porque las desapariciones no es solamente las de ahorita, sino también las del pasado, y prevenir que se hagan en el futuro, pero que también, si se desgraciadamente ocurren, también estén en esta misma connotación. Que el Estado realice una evaluación y reforma del sistema del Ombudsman, con participación de las personas, quejosos, organizaciones académicas y civiles, profundizar la asistencia técnica, es la 12, de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para centrarla y poner fin a la impunidad. A mí me parece como esta oportunidad fue única, el hecho de que tuviéramos precisamente pues la asistencia técnica por parte de este grupo de expertos. Claro, esto permite ver cómo está la justicia en el país, el asunto de derechos humanos. El sistema interamericano tiene como dos brazos: la Comisión Interamericana, que investiga, da recomendaciones, hace investigaciones serias del asunto, y cuando requiere el asunto, la misma comisión tiene un mecanismo de pasar a la Corte Interamericana, que como su nombre lo indica, ese ya es una corte, da sentencias. El asunto de la investigación está en la comisión. Entonces estamos ahorita ante un tema, si requiere, la comisión pasa a la corte el asunto, porque hay dos maneras de llegar a la corte. La normal es vía la comisión, o un estado hace denuncia de otro estado ante la corte, pero eso es otro asunto, ya es una corte penal en el aspecto. Lo que está haciendo visita en este momento a nuestro país es la Comisión Interamericana, que hace esta investigación y recomendaciones serias. Es un organismo bastante serio de la Organización de Estados Americanos. Que sean bienvenidos los miembros que están haciendo la visita. No es alguien que se viene a entrometer a nuestro país, somos parte del sistema interamericano. Y en este mundo globalizado, la defensa de los derechos humanos también tiene que ser global. Sí, por eso hay gente que dice, bueno, ¿por qué se vienen a meter a México? Porque somos parte del sistema de la OEA y esta es la parte encargada de investigar la situación de los derechos humanos. Y ya es mundial el problema que México tiene en este momento en derechos humanos. Es conocido mundialmente. En la semana pasada hubo manifestaciones fuera de muchas embajadas de México en el mundo y de consulados. Es un problema bastante serio, que muchos mexicanos no queremos tomar en cuenta
y que muchos extranjeros ya se dieron cuenta y que están protestando por la impunidad que hay en este país. Así es, y bueno, los delegados, los comisionados también van a reunirse con autoridades del gobierno mexicano, por supuesto con el Ejecutivo y con el Legislativo, y también se reunirán con organismos autónomos de derechos humanos como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los organismos estatales de derechos humanos. Y con las víctimas, que de hecho se hizo ahorita ya en Ayotzinapa. También es importante mencionar que las organizaciones y familiares también hicieron propuestas en materia de detenciones arbitrarias y fabricación de culpables, porque desgraciadamente pues se da mucho en nuestro país, y propuestas en materia de protección y prevención a ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Estas últimas, si quisiera comentarlas, tenemos poco tiempo, pero yo creo que vale la pena que lo comentemos, Julián. La primera es garantizar una investigación imparcial y exhaustiva de todo ataque contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, tomando en cuenta como línea de investigación la labor que realiza la víctima, porque siempre se desvía, que fue por otros motivos, pero no por la labor de defensa o la labor periodística. 2. Fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, tomando en cuenta las recomendaciones formuladas por las organizaciones civiles y acompañar en los casos en este mecanismo. O sea, la voz de los familiares de las víctimas, la voz de las organizaciones no tiene que estar fuera. Yo creo que es es el punto nodal. Cualquier solución, cualquier ley, cualquier mecanismo, protocolo, tiene que estar acompañado de la sociedad civil. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho y la obligación de vigilar su buen funcionamiento. Y 3, evitar el avance de legislaciones federales y locales que de manera directa o indirecta buscan imponer regulación al ejercicio de la libertad de expresión y a los derechos de reunión y asociación. Que esto es grave, está pasando en el país, mucho lesionándose la libertad de expresión en todos los sentidos. Es grave, por eso la importancia de este tercer punto es vital para una democracia. Así es. Y bueno, las propuestas en materia de detenciones arbitrarias y fabricación de culpables son 5. 1 es garantizar la correcta implementación del nuevo sistema penal oral y acusatorio, poniendo énfasis en la presunción de inocencia, en capacitación eficaz, en la prohibición de admitir pruebas obtenidas bajo tortura, violando los derechos humanos. 2. Realizar investigación y sanción de los casos de detención arbitraria por miembros de las fuerzas de seguridad. 3. Implementar un registro de personas detenidas que cumplan los más altos estándares internacionales en la materia. 4. Garantizar que el concepto de flagrancia se interprete conforme a los estándares constitucionales e internacionales y solamente cuando la persona sea capturada en medio de la comisión de un delito o inmediatamente después, no dejarlo por horas, porque eso no es flagrancia. Y 5, que el Estado elimine la figura del arraigo de la legislación y de la práctica. Y yo los invito, amigos, a que puedan conocer estas recomendaciones que la sociedad civil ha dado. Son públicas, están en la página de internet del Centro Miguel Agustín Pro y también en el centro, la red, y ustedes lo pueden encontrar. Y bueno, también comentar, Julián, que es importante que si ustedes quieren seguir las actividades de la visita de la Comisión Interamericana, lo pueden hacer a través del Twitter. Es el hashtag CIDH en México. Es importante esta visita, somos parte del sistema interamericano, esta visita de la gravedad de violaciones es muy oportuna y esperaremos las conclusiones, la conferencia de prensa para donde se harán conclusiones de lo que está pasando, porque ya el sistema internacional de Naciones Unidas se ha expresado en torno a la desaparición forzada fuertemente en el asunto de México. Ya Naciones Unidas, ahora tenemos el sistema interamericano, hay un mexicano secretario de esta comisión que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, viene de las organizaciones de la sociedad civil, ampliamente conocido defensor de derechos humanos, conoce el país, pero no es una visita de Emilio Álvarez y Casa, es una visita de la Comisión Interamericana.
Sí, porque lo han atacado bastante. A ver, supuesto. Emilio ahorita es secretario ejecutivo, pero está cumpliendo como secretario ejecutivo. Obviamente le duele su país. Es un hombre que se ha dedicado a la defensa de derechos humanos Conoce la desde su situación juventud. del país. Conoce muy bien. Y pues desde aquí, si nos escucha, le mandamos Pues un saludo. a su amplia labor. Él viene todo de una familia formado de su padre, fundador de Cencos, su mamá también. Viene de una familia de luchadores sociales importantes de este país. Claro que Emilio conoce muy bien la situación de derechos humanos, pero insisto, no es una visita de Emilio Álvarez y Casa, es una visita de la Comisión Interamericana. Es bastante serio el asunto. Va más Así allá es. de un defensor de derechos humanos, conocedor, con prestigio. Va muchos más allá. Es una institución del sistema interamericano la que se va a pronunciar. Si no es Emilio, porque muchos, pues claro, está contra este régimen, No es por eso Emilio. hará sesgado el informe. No es Emilio. Emilio es parte de este conjunto de expertos que vienen a hacer esta Y visita. tan es así que la presidente viene. Viene la presidenta de la Y, comisión. y el vicepresidente. Vicepresidente. Es muy, muy importante. Es decir, vienen ellos a revisar la situación grave, porque también este informe, regresando a lo del informe de los expertos con el que empezamos, nos habla del derecho a la verdad, establecer las necesidades de los Voces familiares y ciudadanas. víctimas que permitan satisfacer el derecho a la verdad, permitiendo el acceso a la información necesaria y al conocimiento de la situación judicial y evolución del caso. Se adecuarán dichas respuestas de acuerdo con las diligencias y procesos judiciales. Recomienda este informe contar con un sistema de información periódica, así como de escucha de familiares, cosa que no está haciéndose en el asunto de Ayotzinapa. Hubo mucho jaloneo en el Museo Tecnológico en la visita del presidente. Se anuncia que el presidente tiene prisa, que se tiene que retirar, y obviamente se queda en las escaleras del museo saludándose y tomando la foto, y los familiares, bastante molestos, pues quieren retirarse a su autobús también. Y el Estado Mayor Presidencial hizo jaloneo de padres y madres para proteger al presidente. No iban a agredir al presidente, se querían retirar ellos también. Si el presidente se retiró, pues ellos también ya no tenían nada que hacer ahí. Es una cuestión de dignidad. Cuestión de dignidad. Básica. Y fueron jaloneados por elementos del Estado. Ahí nos vamos cuenta que realmente los ciudadanos no le importamos a este Estado, ni nuestras vidas, ni nuestra dignidad. Si hay un asunto y pide satisfacer el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas de desaparición forzada del periodo de la Guerra Sucia. No sabemos qué pasó en los 70 en Guerrero. Hay 300 desaparecidos hasta el día de hoy de la Guerra Sucia de Guerrero. El informe también pide que se aclare la verdad de lo que pasó. Mientras no sepamos qué pasó ahora en Iguala, no habrá acceso a la verdad. Tenemos que saber. Porque ya hay gente que habla de reconciliación. Para reconciliarse hay que saber a quién hay que perdonar y de qué hay que perdonar. Sí, necesitamos, porque ya estamos pues atrasados en este tema, o sea, desde los 70 y más atrás, desde los 60, desaparecidos, o sea, no se puede haber paz si no hay verdad y no hay justicia. Esta situación es grave, esperamos que veamos la luz, la salida. La Comisión, los sistemas internacionales e interamericanos pueden ayudar en este momento al país. Así es. Bueno, amigos, pues ya nuestro productor nos dice que nos vayamos. Esto fue Sueños al Desnudo, esperamos verlos pronto. Buena semana. Buena semana. Te invito a hacer realidad tus sueños. Te espero en el próximo programa. Solo por Voces Ciudadanas. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.